Hola, bienvenidos, soy Carlos Mendoza, del Aullido del Miedo. Hoy los invito a sumergirse en las sombras de lo paranormal. En las desoladas tierras de Chihuahua, México, yace la fundidora de Ábalos, un coloso que alguna vez rugió con vida. Sus hornos ya no arden, pero su historia persiste, plagada de misterios y tragedias. Susurros de almas perdidas se entrelazan con el metal oxidado, creando una sinfonía macabra. Suscríbanse al canal, den like al video y compartan este viaje a lo desconocido. ¿Están listos para adentrarse en el Aullido del Miedo? Antes de comenzar, quiero invitarlos a explorar la fascinante música de terror de Apócrifo. Si disfrutan del inquietante fondo sonoro de este video, visiten sus redes sociales, que les dejo en la descripción del video. Sumérjanse en el escalofrío musical para sus propios proyectos audiovisuales, con su música de fondo, se los recomiendo ampliamente. Comenzamos. En las afueras de Chihuahua, México, se encuentra la fundidora de Ábalos, un gigante de metal oxidado que alguna vez rugió con actividad industrial. Sus hornos encendidos vomitaban humo negro al cielo, mientras que miles de trabajadores se afanaban bajo su sombra imponente. Pero la prosperidad no duraría para siempre. En 1997, la fundidora cerró sus puertas, dejando un legado de contaminación y un pueblo fantasma en su estela. Las historias sobre la fundidora de Ábalos no se limitaban a su pasado industrial. Lamentos de tragedias y eventos paranormales impregnaban las paredes de ladrillo y acero. Se decía que las almas de los trabajadores fallecidos vagaban por los pasillos, atrapadas en un eterno limbo. En el año 2017, dos amigos, Oscar y Rafael, se aventuraron a explorar la fundidora. Ambos fascinados por lo paranormal, habían escuchado las historias y estaban ansiosos por experimentarlas de primera mano. La noche era oscura y sin luna, solo iluminada por las estrellas y la tenue luz de la ciudad a lo lejos. El aire frío y húmedo les erizó la piel mientras caminaban entre las ruinas, el silencio solo roto por el crujir de sus pisadas sobre la grava. Llevaban consigo una ouija, una tabla con letras y números que se decía podía ser utilizada para comunicarse con el más allá. Acomodándose en un lugar apartado, colocaron sus dedos sobre el planciet, un pequeño triángulo de madera que se movía sobre la tabla. La tensión era palpable mientras lamentos inaudibles parecían provenir de las sombras. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Oscar con voz temblorosa. El planciet comenzó a moverse, deletreando un mensaje lento y escalofriante: siglo I G U E N O S. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. La ouija nunca se había movido por sí sola antes. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Oscar, su voz apenas un susurro. L O S O L V I D A D O S, respondió la ouija. Un lamento gutural resonó en la oscuridad, haciendo vibrar las ventanas rotas. Los amigos se miraron, el terror reflejado en sus ojos. ¿Qué quieren?, preguntó Rafael con voz apenas audible. V E N G A N Z A, respondió la ouija. De repente, una ráfaga de viento helado azotó la fundidora, haciendo temblar las estructuras de metal. Las luces de la ciudad se apagaron, dejando a los amigos en completa oscuridad. Un rugido ensordecedor brotó de las profundidades de la fundidora, seguido por el sonido de metal retorciéndose. Oscar y Rafael se aferraron el uno al otro, petrificados de miedo. Los lamentos se intensificaron, mezclándose con el sonido de pisadas pesadas que se acercaban. «¡Corramos!», gritó Oscar, rompiendo el hechizo del terror. Los amigos se precipitaron a través de la oscuridad, tropezando con escombros y luchando por mantener el equilibrio. Los lamentos los perseguían, cada vez más cerca. Al llegar a la salida, una luz tenue se filtraba desde el exterior. Oscar y Rafael se lanzaron hacia ella, sin mirar atrás. No se detuvieron hasta llegar a la seguridad de la carretera, donde se sentaron jadeando, temblando de terror y con la adrenalina corriendo por sus venas. La fundidora de Ábalos erguía en la oscuridad como una bestia dormida, guardando sus secretos y su dolor. Oscar y Rafael se miraron, sin necesidad de palabras. Lo que habían experimentado esa noche no podía explicarse racionalmente. Habían sido testigos de algo más allá de lo comprensible, un encuentro con la oscuridad que habitaba en las ruinas de la fundidora. Aterrados por lo vivido aquella noche, Oscar y Rafael decidieron contarle a un amigo llamado Alejandro sobre la experiencia en la fundidora de Ábalos. Se reunieron en la casa de Alejandro, en la penumbra de la habitación, y con voces temblorosas relataron cada detalle de sus encuentros con lo desconocido. Los lamentos,
las respuestas de la ouija y los escalofríos que recorrían sus cuerpos al escuchar los golpes en la oscura fundidora. A pesar del miedo que sentían, la curiosidad superó la precaución. Los tres amigos, aficionados a lo paranormal, decidieron regresar a la fundidora de Ábalos 2 noches después de lo sucedido. Armados con una linterna, la ouija y nervios de acero, se adentraron nuevamente en las sombras de la estructura oxidada. Colocaron la ouija en un lugar despejado y comenzaron a hacer preguntas. El plancier se movía lentamente, deletreando respuestas que erizaban la piel de los amigos. Pero esta vez, algo más estaba presente. Sombras danzaban en las paredes, y lamentos lastimeros se mezclaban con el sonido de golpes lejanos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Alejandro con voz entrecortada. La ouija respondió, T-O-L-I-E-N-D-E-S. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas mientras los lamentos crecían en intensidad. Decidieron explorar la fundidora en busca de respuestas. Con la linterna iluminando su camino, avanzaron por pasillos oscuros y escaleras oxidadas. En cada rincón, las sombras parecían cobrar vida. Figuras apenas perceptibles se movían en la penumbra, y los lamentos se mezclaban con susurros ininteligibles. Golpes resonaban a su alrededor, creando una atmósfera de angustia. A medida que avanzaban, la sensación de estar siendo observados los perseguía. Se asomaron a salas abandonadas, entre maquinaria en desuso y escaleras que crujían bajo sus pies. Los lamentos parecían guiarlos, indicándoles el camino en medio de la oscuridad. De repente, una sombra se materializó frente a ellos. Era una figura difusa, apenas distinguible en la penumbra. Los amigos, paralizados por el terror, apenas podían respirar. Los lamentos se transformaron en susurros que llenaron el aire, resonando en cada rincón de la fundidora. Sin salir de la estructura, los tres amigos continuaron explorando, decididos a descubrir el origen de los lamentos y las sombras que los rodeaban. La fundidora de Ábalos se cernía sobre ellos como un laberinto de misterios, y cada paso los sumergía más en la oscura realidad que guardaba entre sus ruinas. Y así, en la profunda oscuridad de la fundidora, Óscar, Rafael y Alejandro se enfrentaban a lo desconocido, sin saber qué les depararía cada esquina, y con los lamentos como sus únicos guías en la búsqueda de respuestas. Entre las sombras y los lamentos, Óscar, Rafael y Alejandro avanzaban por los recovecos oscuros de la fundidora de Ábalos. La oscuridad los envolvía, y cada rincón parecía esconder secretos más aterradores que el anterior. Los lamentos continuaban, como susurros lastimeros que flotaban en el aire. La figura difusa que se materializó frente a ellos seguía presente, moviéndose entre las sombras con una presencia inquietante. Los amigos, con el corazón latiendo desbocado, se preguntaban qué ser o qué fuerza se escondía en la penumbra. A medida que exploraban, los lamentos se intensificaron, llenando la fundidora con un eco desgarrador. Los pasos resonaban como un tambor en sus oídos, y la sensación de estar siendo observados se volvía más palpable. Sin embargo, la curiosidad y el miedo se entrelazaban, impulsándolos a seguir adelante. En una sala desierta, encontraron un viejo escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. Entre los susurros, lograron escuchar palabras entrecortadas, como fragmentos de una historia trágica. Los lamentos, lejos de ser simplemente ruidos, parecían narrar un pasado de sufrimiento y desesperación. Las sombras se contorsionaban en las paredes, tomando formas que desafiaban toda lógica. La linterna temblaba en la mano de Alejandro, quien se atrevió a mirar más de cerca. Sus ojos se encontraron con los de una figura etérea, cuyos ojos parecían reflejar el dolor de un tiempo olvidado. Decidieron regresar a la sala de la ouija, donde todo había comenzado. La tabla, aún en su lugar, parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. Al retomar las preguntas, los lamentos se convirtieron en un coro de voces que clamaban por justicia, desgarrando el silencio de la fundidora. ¿Qué le sucedió aquí?, preguntó Rafael, su voz temblando en la penumbra. Los lamentos respondieron, como si las paredes mismas contaran una historia que había sido olvidada por el tiempo. Una tragedia, una injusticia que resonaba en cada rincón de la fundidora de Ábalos. Los amigos, entre el miedo y la compasión, escuchaban las voces que buscaban redención. Sin embargo, mientras el misterio se develaba, las sombras adquirieron una forma más tangible. Figuras espectrales se acercaron lentamente, sus rostros marcados por la tristeza y el sufrimiento. Los amigos, presos entre el terror y la fascinación, observaban cómo el pasado se manifestaba ante sus ojos. La temperatura descendió bruscamente, y los lamentos se volvieron más agudos, como un grito de agonía que atravesaba el alma. En la oscuridad, las figuras se acercaron aún más, buscando consuelo en los vivos,
como si los amigos fueran la última esperanza para liberar sus almas atormentadas. El ambiente se llenó de una tensión insoportable, y los amigos, temblando de miedo, se enfrentaban a la verdad cruda de la fundidora de Ábalos. Atrapados entre el pasado y el presente, no sabían si lo que experimentaban era una pesadilla o una realidad más terrorífica de lo que jamás habían imaginado. Y así, en la oscuridad de la fundidora, con lamentos que resonaban como un eco eterno, Oscar, Rafael y Alejandro se encontraban atrapados en una realidad impregnada de horror, sin saber si lograrían escapar de las sombras que los acechaban. De pronto escucharon un golpe muy fuerte en la oscuridad. Asustados por el golpe, Oscar, Rafael y Alejandro dirigieron la linterna hacia la fuente del sonido. En medio de la penumbra, no distinguían nada en un primer momento, pero conforme se acercaron con cautela, distinguieron la figura de un hombre pálido de unos 60 años. El anciano, vestido con ropas desgarradas y cubierto de polvo, estaba de pie en silencio. Sus ojos, opacos y cargados de tristeza, se encontraron con los de los amigos. Un lamento aterrador se deslizó entre sus labios, como un eco desgarrador del pasado. Los amigos, paralizados por el miedo, apenas se atrevieron a respirar. Observaron al hombre con una mezcla de curiosidad y terror. ¿Quién era este anciano que lo había llevado a este lugar desolado? El hombre, sin pronunciar palabra, comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Cada paso resonaba en el silencio de la fundidora, y su lamento se volvía más profundo y angustiante. Los amigos, incapaces de apartar la mirada, se vieron envueltos en una atmósfera de desesperación. ¿Necesita ayuda?, preguntó Alejandro con voz temblorosa, aunque no sabía si el anciano podría comprender sus palabras. El hombre continuó avanzando, ignorando la pregunta. La luz de la linterna revelaba las arrugas profundas en su rostro y la desesperación en sus ojos vacíos. Cada vez que emitía el lamento, el aire se llenaba de una tristeza indescriptible. Decidieron seguir al hombre, guiados por una fuerza inexplicable que los impulsaba hacia el desconocido. A medida que avanzaban, el lamento del anciano resonaba en las paredes de la fundidora, creando una sinfonía de dolor que penetraba en sus almas. En un rincón oscuro, el anciano se detuvo. Sin mirar directamente a los amigos, extendió su mano, señalando una vieja fotografía en la pared. La imagen mostraba a trabajadores sonrientes de la época en que la fundidora aún estaba en funcionamiento. El lamento del anciano se entrelazó con el silencio, como si estuviera compartiendo un recuerdo doloroso que se había perdido en el tiempo. Los amigos, impactados por la conexión entre el anciano y la fotografía, comenzaron a comprender la historia que se desplegaba ante ellos. La fundidora, una vez un lugar bullicioso y lleno de vida, se había transformado en un espectro de su antiguo ser. El anciano, posiblemente un trabajador de la época dorada de la fábrica, cargaba con el peso de los recuerdos y la tristeza de la decadencia. La linterna iluminaba el rostro compungido del anciano mientras continuaba su lamento. Los amigos, atrapados entre la realidad y lo desconocido, se preguntaban si podrían liberar al anciano de la prisión de su propio sufrimiento. Y así, en la oscura fundidora de Ábalos, Oscar, Rafael y Alejandro se encontraban en un cruce entre el pasado y el presente, enfrentándose a un misterio que iba más allá de la imaginación, mientras el anciano continuaba su lamento, buscando quizás la redención que había perdido en la oscuridad del tiempo. De repente, el hombre de 60 años desapareció, sumiéndose en la oscuridad de la fundidora de Ábalos. Oscar, Rafael y Alejandro, aterrados al ver que ya no estaba, intercambiaron miradas llenas de desconcierto. La inquietud se apoderó de ellos mientras intentaban comprender lo que sucedía en ese lugar cargado de misterio. Decidieron adentrarse más en la estructura, explorando una bodega donde se almacenaban materiales. A medida que avanzaban, una sombra apenas perceptible se dibujó en las paredes. No era la sombra de los trabajadores que alguna vez laboraron en la fundidora, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El frío se intensificaba a su alrededor, como si la temperatura descendiera de manera drástica. Sus alientos se volvían visibles en el aire helado, y el ambiente se cargaba con una energía inquietante. Las cosas, en ese momento, empezaron a salirse de control. Las sombras danzaban en las paredes, adquiriendo formas que desafiaban la lógica. Un lamento lastimero resonó en la bodega, uniéndose a la sinfonía de los misterios que envolvían a los amigos. Cada paso que daban parecía abrir una puerta a un mundo más allá de su comprensión. Las manifestaciones se volvían más fuertes, como si el mismo tiempo se retorciera en ese lugar olvidado. Los amigos, con la tensión palpable en el aire, se preguntaban si podrían enfrentarse a la verdad que se revelaba ante ellos. La fundidora de Ábalos, una vez un centro de actividad industrial, se convertía en un escenario de fenómenos inexplicables. En medio de la oscuridad, la sombra apenas perceptible se materializó frente a ellos.
Una figura etérea que no pertenecía a este mundo, con ojos que reflejaban el sufrimiento y lamentos que atravesaban el alma. Los amigos, con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentaban a lo desconocido, cuestionándose si podrían encontrar respuestas o si estaban destinados a ser testigos impotentes de un fenómeno sobrenatural. Y así, inmersos en un torbellino de manifestaciones inexplicables, Óscar, Rafael y Alejandro continuaron explorando la fundidora de Ábalos, donde las sombras y los lamentos se entrelazaban en una danza de lo macabro, llevándolos más allá de los límites de la realidad conocida. Aterrados por las manifestaciones que cada vez se intensificaban más, Óscar, Rafael y Alejandro sentían como la situación se les escapaba de las manos. En la oscuridad de la bodega, la tensión era palpable. Rafael, al sentir una ráfaga helada y afilada en su hombro, gritó con terror. Óscar y Alejandro, asustados, le preguntaron qué le había pasado. Rafael, aún temblando, les contó que había sentido como una mano helada con uñas afiladas lo había jalado del hombro. Óscar y Alejandro, al examinar el hombro de Rafael, constataron unos rasguños visibles. En ese momento, un lamento de ultratumba resonó en la bodega, como un eco de sufrimiento que llenó el aire. Viendo que la situación se les escapaba de las manos, decidieron abandonar la fundidora de Ábalos. Afuera, se quedaron observando las ruinas en escombros de la fundidora. El hombre de 60 años, que antes habían visto, los miraba fijamente con una expresión de odio. Era como si la presencia del hombre estuviera impregnada de rencor. Los tres amigos, temblando por la experiencia aterradora, intercambiaron miradas. En ese momento, una reflexión invadió sus mentes. Óscar, Rafael y Alejandro comprendieron que nunca más quisieron volver a la fundidora. Las manifestaciones, los lamentos y la mirada del hombre enojado eran suficientes para sellar la decisión en sus corazones. Con el corazón aún latiendo aceleradamente, se alejaron de la fundidora de Ábalos, dejando atrás las ruinas y el pasado oscuro que las envolvía. La noche, aunque silenciosa, llevaba consigo los ecos de las experiencias sobrenaturales que los tres amigos habían vivido. Y así, con la luna como testigo, Óscar, Rafael y Alejandro se alejaron del lugar embrujado, llevando consigo el recuerdo de los lamentos y las sombras que habían habitado en la fundidora de Ábalos. El hombre de 60 años, en la oscuridad, quedó como un espectro entre las ruinas, mientras la decisión de los tres amigos resonaba como un susurro de advertencia en sus almas. Gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando lo desconocido. Si quieren más terror y misterio, no olviden suscribirse al canal, El Aullido del Miedo. Denle like al video si les ha mantenido en vilo y dejen sus comentarios contándonos sus experiencias o sugerencias para futuros episodios. Mantengámonos unidos en este viaje a lo paranormal. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.